Muy buenas tardes, ingeniero. Me presento. Mi nombre es Gutiérrez Jonathan. Eh, Voy a hacer la presentación del video de la actividad en clase que mandó el día jueves sobre el factor de potencia. A continuación voy a compartir pantalla. Ok. Factor de potencia. Introducción. Antes de proceder a saber qué significa y qué es factor de potencia, tenemos que saber el concepto de la potencia eléctrica, la cual es la cantidad de la energía eléctrica que consume o produce la unidad por el tiempo. Esta es medida por el vatios, que su símbolo es una W mayúscula. Se puede calcular por multiplicando el voltaje por la corriente. Eh, Posteriormente vamos a decir que el factor de potencia es un concepto fundamental en la electricidad, siendo un papel crucial para la eficiencia y la estabilidad en los sistemas eléctricos. Es un parámetro que se refleja en las relaciones entre la potencia activa y la potencia aparente. Esto ya vamos a explicar posteriormente. Desarrollo. Dice los tipos de factores de potencia. Tenemos lo que son potencia activa, las potencias reactivas y la potencia aparente. La potencia activa, ¿qué es? Es la energía que realmente se aprovecha. Es decir, que es la energía eléctrica que pasa de ser energía eléctrica a energía térmica o energía mecánica, quien dice. En el lado derecho de la pantalla podemos ver cuáles son sus fórmulas para sacar la potencia activa. Su símbolo es la P, potencia reactiva. Estas son necesarias para las bobinas y condensadores por el manejo de su campo eléctrico. Es el residuo quien dice energía eléctrica que no se utilice. Y la potencia aparente. Esta es una potencia total que es consumida por los cargos que se dan entre la potencia reactiva y potencia activa. Ya vamos a ver cómo se puede sacar esta potencia aparente en un triángulo de potencia. Ya, en el lado derecho podemos ver los símbolos, los factores y cómo se puede sacar cada potencia. La potencia activa, como ya dije, es el símbolo de la P. La potencia reactiva es su símbolo de la Q. La potencia aparente es la S. Y el factor de potencia, como ya dije anteriormente, eh, se tiene que sacar por un coseno. Definición de potencia, de factor de potencia. Es un indicador sobre el correcto aprovechamiento de la energía. Ya. Eh, es un factor de potencia que principalmente su objetivo es aprovechar la energía eléctrica que sobra y la corrige. Tengo de potencia, es lo que anteriormente dije. En el lado derecho podemos ver que tenemos un triángulo que podemos relacionar que la base del triángulo es la potencia activa,
La potencia reactiva es la línea recta vertical que tenemos al lado derecho del triángulo, y en esos dos puntos se conecta la potencia aparente, generando así un coseno. ¿Qué significa ese coseno? Es la forma de ver o comprender de forma gráfica que es el factor de potencia o coseno de phi. Eh, ¿Para qué sirve correctamente el factor de potencia? ¿Para qué sirve correctamente el factor de potencia? Es una, quien dice, sirve para ayudar y eliminar, quien dice, la potencia basura, potencia que no se usa en un circuito eléctrico, y se corrige por medio de capacitores, banco de capacitores. Ayuda a normalizar y regular la potencia. ¿Cómo corregir? Esto es algo muy importante, ya que aquí vemos cómo es la fórmula y el cálculo de cómo sacar el factor de potencia. Los condensadores suficientemente conectados en la fuente o factor de potencia se adjunta y se acerca a la unidad lo más posible y se regula la pérdida o la basura, quien dice la potencia basura, que se reduce en la factura eléctrica. En caso de los motores eléctricos, esto es muy importante, donde circula una corriente inductiva debido a su bobina, se puede hacer correctamente corrección de FP poniendo condensadores en paralelo con el arrancador del mismo. ¿Por qué se hace? Porque si hacemos el proceso de que dije anteriormente, de que se conecta en la fuente y no a la de paralelo, puede haber fallas. El cálculo del factor de potencia es igual al coseno de phi, que viene siendo igual a la potencia activa sobre la potencia aparente. Caso práctico. Este es un ejemplo corto para entender cómo funciona el factor de potencia. Se está estudiando una instalación eléctrica de corriente alterna con el objetivo de saber si tiene un eficiente consumo de la energía eléctrica. En las mediciones se obtuvo que el circuito tiene un factor de potencia de 0,7. No obstante, también se determina que el valor de potencia activa que la instalación consume es de 4,2 kilovoltios. Para completar el estudio de esta instalación se necesita conocer los valores de potencia aparente y la potencia reactiva. Vamos a ver cómo vamos a sacar ese cálculo. Los pasos a seguir. Principalmente se debe utilizar dos previamente conocidos que haya, los valores conocidos que ya sabemos cuáles son, que son la potencia reactiva y la potencia aparente que hay que buscar. Para no perder en cuenta cómo se conecta, tenemos aquí igualmente el ejemplo de triángulo de potencia, para saber cómo va conectada entre sí. Dice, al saber los valores del factor de potencia es necesario conocer los valores del ángulo, coseno. Primero vamos a hacer el cálculo de la potencia aparente, ya que tenemos el dato de coseno y el dato de la potencia. Vamos comenzando a decir que el coseno es igual a la potencia sobre la potencia aparente. Posteriormente reemplazamos la potencia es igual a la potencia aparente, es igual a la potencia sobre el coseno. Cambiamos los datos, 4,2 kilovoltios que va a ser la potencia sobre el coseno que es 45,57 grados,
nos da un kilovoltio amperio de 5.9. Ese va a ser la potencia aparente. Posteriormente, y para finalizar este problema, este ejemplo que diga, vamos a sacar lo que es el valor de la potencia reactiva. ¿Cómo se saca? Recordemos que la potencia reactiva se representa con la Q. Esta va a ser igual a la potencia aparente por el seno del cociente del fin. Siendo así que 5.9 kilovoltios amperios, que nos dio la potencia aparente, se va a multiplicar por el coseno, que es 45.57 grados, teniendo un resultado. Conclusión. El factor de potencia es un parámetro importante que todo electricista tiene que conocer para un sistema eléctrico adecuado y correcto, teniendo en cuenta que a veces hay potencia que se consume, que no está, quien dice potencia de basura, que no consta en la medida de que los aparatos o el sistema eléctrico cuenta y está relacionado con ese consumo. Un consumo aparte que al final genera gasto. Se calcula de manera precisa y corrigiéndolo en caso necesario que pueda y genere la eficiencia energética. La instalación de condensadores o la contratación de una tarifa eléctrica adecuada es posible reducir el consumo energético reactivo y manejar los factores de potencia. Los bancos de condensadores ayudan a prevenir ciertas anomalías de la potencia de los factores de potencia. Como ya dije anteriormente y lo vengo repitiendo en este video, hay muchas veces que el sistema eléctrico genera potencia basura que son posteriormente consumidas, pero no generan más gasto que el adecuado. Es crucial realizar un análisis detallado y la necesidad y la característica específica de cada sistema eléctrico antes de implementar cualquier estrategia o de corrección o factor de potencia por los riesgos que puede tener y generar. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir y voy a terminar la grabación.